por eso la compré. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? ¿Se puede quemar? Sí, se puede. Gracias. Una imagen también cuando está rota o algo. Gracias. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? ¿Se puede quemar? Sí, se puede. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? El catolicismo romano religioso, bajo la unción de la bestia y bajo una gran conspiración de las potestades de las tinieblas, recopiló en el siglo IV la santa palabra de Dios, pero no la recopiló para compartirla para el pueblo común, sino para secuestrarla, prohibirla y esconderla. La prohibición estaba con penas que iban desde la excomunión, torturas y la muerte. No contentos con todo esto, quemaron cientos de miles de Biblias en lenguas vernáculas. Quemaron también a miles y miles de hombres y mujeres que poseyeron una Biblia y la leyeron. También persiguieron a muerte y mataron a muchos héroes de fe que tradujeron la Biblia a las lenguas vernáculas. Ahora vemos a Luis Toro decir: quema tu Biblia, queme esa Biblia, le dice a una feligrés católica, sin tantita pena y ningún temor de Dios. Amigos católicos y amigos cristianos, la Biblia cristiana y la Biblia católica, Biblia cristiana y Biblia católica, escuchen bien, son libros sagrados, son la palabra de Dios. Contienen el pensamiento de Dios expresado en letra. Contienen el plan de Dios para la humanidad. Sabemos que la Biblia católica contiene libros apócrifos. Algunos son buenos como historia, otros están llenos de cosas ficticias. Pero, ¿cómo vamos a atrevernos a quemar una Biblia? ¿Quién está atrás de Luis Toro? Satanás. Solo Satanás odia la santa palabra de Dios. Quédate conmigo un momento. Hoy te presento un breve documental de la conspiración de Satanás contra la bendita palabra de Dios a través del romanismo católico religioso. Primero la secuestró el romanismo, luego la prohibió y la escondió, luego la quemó, luego quemó a aquellos que la poseyeron y por último, legiones de demonios han venido a este mundo para torcer, desfigurar la santa palabra de Dios y sobre todo con este personaje llamado Luis Toro. Amigo cristiano, comparte este video para que muchas personas lo vean y escuchen la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. A principios del siglo IV, Damaso, entre otros, comenzaron a recopilar la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya existía aproximadamente 600 años antes de que apareciera el catolicismo romano religioso. El Nuevo Testamento ya existía aproximadamente 300 años antes de que los falsos hermanos se unieran con Constantino el Grande y así formaran
una iglesia católica, romana, una iglesia unida mayormente con el mitraísmo y con los misterios babilónicos. Tanto los 4 evangelios como las cartas paulinas y las epístolas universales de los apóstoles, incluyendo el Apocalipsis, ya existían en el tiempo de la iglesia primitiva, y no solamente ya existían, sino que estaban circulando y leyéndose en todas las iglesias primitivas nacientes. Después de recopilar las Sagradas Escrituras, en vez de darla al pueblo para que lo leyera, conspiraron para esconderla, encadenarla y prohibirla, bajo penas que iban desde la excomunión, la cárcel y hasta la muerte. Cuando tomó fuerza definitiva la prohibición de la lectura de la Biblia, fue a partir del año 1229, bajo el pontificado del Papa Gregorio IX. Fue este Gregorio quien instauró plenamente la Inquisición, entidad que tantas muertes trajo al mundo entero. Más tarde fue en el Concilio de Trento en donde prohibieron definitivamente la lectura de la Biblia al pueblo, y la prohibieron con penas que iban desde la excomunión, tortura, cárcel o muerte. Voy a leer un discurso que pronunciaron los cardenales al Papa Julio III en el año 1550. Este discurso se llevó a cabo inmediatamente después que el Papa Julio III tomara el pontificado. Este documento está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París. Leo parte del documento. De todo el consejo que podemos ofrecer a vuestra santidad, retuvimos lo más necesario, hasta el fin. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en el vernáculo, en todos los países bajo jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída en latín en la misa, y no se permita que nadie lea más. Más adelante, los cardenales advierten al Papa: en cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero cuando el pueblo quiera saber más, sus intereses comenzarán a fallar. La lucha por la traducción de la Biblia fue muy perseguida por el catolicismo romano religioso. Antes de la invención de la imprenta, se intentó sin mucho éxito que la Biblia fuera traducida, con la autorización del obispo local del Papa. Mas, sin embargo, en la parte final de la Edad Media, la Iglesia Católica se hizo cada vez más resuelta en su postura contra la traducción de las Sagradas Escrituras en el lenguaje del pueblo. En el año 1199, el Papa Inocencio III escribió una carta tan severa al arzobispo de Metz en Alemania, que éste quemó
todas las Biblias que halló en alemán. En 1229, en el Sínodo de Tolosa, Francia, se decretó que los legos no podían poseer la Biblia en la lengua común. En 1233, un sínodo provincial de Tarragona, España, ordenó que se entregaran todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento para ser quemados. En el año 1407, el sínodo clerical convocado en Oxford, Inglaterra, por el arzobispo Tomás Arundel, prohibió de forma definitiva la lectura de la Biblia. Recordemos, amigos, que la Biblia estaba escrita en hebreo, griego y arameo, y luego la tuvieron en latín, una lengua que poco a poco iba muriendo. Un caso que demuestra lo peligroso que era traducir la Biblia o producir la Biblia fue el caso del español Julián Hernández. Él se dispuso a traer de Alemania a España cientos de miles de Biblias escondidas en toneles. Alguien lo delató y la Inquisición Católica Romana se apresuró a arrestarlo. En cuanto a todos los que iban a recibir las Biblias, a todos los torturaron de forma cruel. A Julián lo quemaron junto con otros 20 que eran receptores de las Sagradas Escrituras. A otros los torturaron y otros fueron condenados a las galeras. El romanismo católico ni siquiera perdonó a los monjes de San Isidro del Campo, quienes eran receptores de aquellas Biblias. Muchos tuvieron que huir, incluyendo a Casiodoro de Reina, quien llegó a ser célebre por su aportación a la composición de la Biblia. Como dije al principio, el romanismo católico religioso, bajo la unción de la bestia y la conspiración de las potestades de los aires, secuestraron la Biblia, la escondieron, la prohibieron y luego la quemaron cuando fue la Biblia traducida a las lenguas vernáculas. Y después quemaron a los que las tradujeron, y no contentos con esto, quemaron también a aquellos que poseyeron una Biblia y la leyeron. Dígame, amigo, ¿esto no es el mismo Satán en la mayor conspiración contra Dios? ¿Cómo responden estos anticristos a los claros testimonios de las Sagradas Escrituras que nos invitan a escudriñar sus versos para la salvación de nuestras almas? Colosenses capítulo 4 y verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Santo Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora dice el romanismo católico que ellos hicieron la Biblia. Dice este personaje Luis Toro que ellos hicieron la Biblia. ¡Qué mentira tan descarada! ¡Qué mentira tan cínica! Que solamente un ignorante puede creer. El autor inspiracional de la Biblia fue el Espíritu Santo. Cito la epístola
de Pedro, segunda epístola, capítulo 1 y verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santo Evangelio de Juan, el capítulo 14 y verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tomo la epístola a los Gálatas capítulo 1 y verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estas escrituras tiran por el abismo la falsa pretensión del romanismo católico religioso de ser ellos quienes hicieron la Biblia. Estas escrituras tiran por el abismo la pretensión de cualquier hombre, institución o demonio que pretenda adjudicarse la autoría de la santa palabra de Dios. Número 1. El inspirador es Dios. Número 2. Los autores fueron mayormente hebreos de la simiente de Abraham, con la excepción de Lucas, el médico amado que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Lucas, como ustedes saben, era de Macedonia. Número 3. Los secuestradores fueron los falsos hermanos que ya estaban desde el tiempo de la iglesia primitiva, y estos falsos hermanos fueron los que se unieron con Constantino el Grande y con todo el paganismo de aquel tiempo. Estos falsos hermanos, unidos con el Imperio Romano, formaron la Iglesia Católica Romana. La Biblia, queridos amigos, fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, y escrita por más de 40 autores. Estos autores, mayormente hebreos, eran de todas las clases sociales. Había reyes, había campesinos, poetas, estadistas y eruditos. Pongamos algunos ejemplos. Moisés, un profeta. Pedro, un pescador y apóstol. Amós, un pastor y profeta. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro y también profeta. Lucas, el médico amado, que es el único escritor inspirado que no fue hebreo, que era de Macedonia. Salomón, un rey. David, pastor y rey. Mateo, un cobrador de impuestos y después un apóstol de Jesucristo. Pablo, un rabino. Y así un sinnúmero de autores hebreos que escribieron la santa palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos los autores humanos de la Biblia, todos ellos de la simiente de Abraham, con la excepción, como hemos dicho, de Lucas, el macedónico. ¿Dónde encuentra usted, querido amigo católico y amigo cristiano, dónde encontramos a un romano o un católico romano? Muchísimo antes de que el romanismo secuestrara la Biblia, ya existían los antiguos manuscritos del Antiguo Testamento. Los judíos lo preservaban con su masora, a lo que también se conoce
como parva magna o finalis. Llevaban la cuenta de cada sílaba, letra, palabra o párrafo. Los judíos tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura, cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. La Biblia, llamada Septuaginta, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II. Otra vez. ¿Con qué facilidad, dice Luis Toro, quemen la Biblia Reina Valera? Dando el mismo testimonio que es hijo de aquellos que persiguieron a muerte a Casiodoro de Reina y a Valera, y quemaron sus Biblias por decenas de miles. Y siguiendo la misma directriz del mismo espíritu satánico, el romanismo, al recopilar las cartas apostólicas y escritos proféticos, en vez de darla al pueblo, la escondió y la prohibió. Y persiguió, encarceló, torturó y asesinó a aquellos que poseían una Biblia y sobre todo a aquellos héroes verdaderos que tradujeron la Biblia de forma clandestina. William Tyndale, con gran tristeza, dijo: percibí que no solamente en el palacio del obispo de Londres, sino en toda Inglaterra, no había lugar para traducir las sagradas escrituras. Después de que Tyndale tradujo la Biblia a la lengua inglesa, por ese gran pecado, la logia satánica romana lo estranguló y lo quemó y murió diciendo: Dios mío, abre los ojos del rey de Inglaterra. Pero, ¿se ha preguntado usted por qué apartó la católica a sus fieles de la Santa Biblia? Porque ella sabe bien que si un católico lee la Santa Biblia con una mente independiente, verá el desatino de la institución romana. La Biblia expone a la luz la fraudulenta enseñanza de la católica romana. El Papa sabe que si los fieles católicos leen con una mente independiente las Sagradas Escrituras, encontrarán el enorme fraude que es el catolicismo romano. Y por último, acabo con dos recomendaciones históricas católicas. Un clérigo católico le dijo a William Tyndale: mejor es que estemos sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. A lo que Tyndale replicó: yo desafío al Papa con todas sus leyes. Si Dios guarda mi vida, yo haré que el muchacho que arrastra el arado sepa más que usted de la Biblia. Tradujeron la Biblia al lenguaje común hombres como Wycliffe, Lutero, Tyndale, Reina Valera y Casiodoro de Reina, y por eso fueron algunos de ellos brutalmente asesinados y quemados. Queridos amigos, los cristianos protestantes, como le llaman, tienen aproximadamente 500 años leyendo la Biblia después de que grandes héroes de la fe, miles de hombres que murieron quemados, héroes como Martín Lutero, Wycliffe, Tyndale, Juan Hus y otros grandes hombres cristianos arriesgaron y dieron su vida para que los pueblos leyeran la Biblia
en su lengua común. Solo en 1960, y aunque usted no lo crea, la Iglesia Católica Romana desencadenó la Biblia, porque si usted lee la historia, en cada casa, o no en todas las casas, pero en las casas donde había Biblia, la Biblia estaba encadenada. Venía un sacerdote con una llave, quitaba la cadena o abría el candado, leía una porción para aquella gente y volvía a encadenar la Biblia. En este tiempo, como el mundo se globalizó y ya no le queda otro o otra al romanismo católico religioso, ahora ha venido para torcer la santa palabra de Dios. Después de que héroes verdaderos de la fe, como John Wycliffe, William Tyndale, Martín Lutero, entre otros, tradujeran la Biblia a la lengua de los pueblos, el romanismo católico siguió prohibiendo la Biblia, siguió quemando a aquellos que la leían, siguió persiguiendo y matando a aquellos que la traducían, y lo que es triste, siguió prohibiendo la lectura a sus devotos feligreses. Nosotros los cristianos evangélicos, o lo que ellos llaman protestantes, tenemos una ventaja en la lectura de la Biblia de aproximadamente 500 años. Fue a partir de 1960, y eso a cuentagotas, que el romanismo empezó a permitir leer la Biblia a sus feligreses católicos. Y hoy, cuando el mundo está globalizado, cuando ya existen las redes sociales, cuando ya no le queda otra al romanismo católico, porque está viendo que millones y millones de personas de esta religión están saliendo libres por la palabra de Dios, manda a Luis Toro y a otros teólogos en el mundo con el fin de desfigurar y destrozar la misma palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta institución católica romana? ¿Te la has preguntado, amigo católico? Tristemente, el propósito no es para engañarme a mí, ni a los cristianos evangélicos que aman la palabra de Dios. Es para engañarte a ti. Es para engañar a los católicos. Es para encadenarlos a la superstición. Nosotros estamos orando de verdad con todo nuestro corazón, el apologista Isaac Fuentes y yo y otros hermanos por ustedes, para que Dios los libere de esta superstición católica romana. Luis Toro ha venido con el firme propósito, con la comisión papal, de desfigurar la Biblia al católico. Y como el católico no lee la palabra de Dios así con mente independiente, entonces se cree todo lo que este personaje está diciendo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, voy a leer desde el 8 y al verso 11. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta escritura el Espíritu Santo la ha dejado como una fórmula para que el hombre encuentre la salvación. Debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón. Esa es lo que llamamos los cristianos evangélicos la confesión de fe para recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esta escritura hace eco con otra que dice, que está escrita en Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Luis Toro dice, solamente hay que creer en Dios y creer en la Biblia. Pero les recuerdo, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. No, amigo, Luis Toro ha venido para destrozar la palabra de Dios. Pon mucha atención.
Él dice solamente cree. No es necesario leer o aceptar esta escritura o recibir a Jesucristo en el corazón. No, no, no. Dice, a ustedes los engañaron con eso. Imagínense lo que está diciendo y lo que está haciendo. Imagínense, es Satanás hablando a través de él. ¿Qué de malo hay que usted reciba a Jesucristo en su corazón? Como dice la Biblia. Vamos a despertar y vamos a buscar a Dios. En síntesis, la Iglesia Católica Romana secuestró la Biblia, luego la prohibió, luego quemó a aquellos que la escribieron y quemó a aquellos que la leyeron, y por último ha mandado a un montón de gente para destrozar y desfigurar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, son mis mejores deseos.